Perlas del libro de Jeremías. ¿Somos los seres humanos más compasivos que Dios? ¿O somos muy sentimentalistas? Buen día. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite meditar este día en el capítulo 14 del libro de Jeremías. ¿Cómo va tu estudio hasta aquí del libro de Jeremías? ¿Qué perlas has incorporado a tu día a día, a tu estilo de vida? ¿Cuánto ha crecido tu conocimiento, tu comprensión de Dios? Este tema, una vez más, desafía nuestro entendimiento. Como preguntaba al principio, ¿somos más compasivos que Dios? Imagina por un momento que tú estás allí en el arca, junto a Noé. Estás en el arca. Empieza a caer la lluvia y empiezas a escuchar el grito de las personas, mujeres, niños, ancianos, gritando, tocando, golpeando el arca, golpeando la puerta. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted si en sus manos estaba la decisión de abrir o cerrar la puerta? ¿Qué hubiera hecho? ¿Hubiera abierto la puerta del arca para que esas personas no sigan sufriendo, para que esas personas no mueran ahogados? En este capítulo encontramos nosotros un problema muy serio: sequía. ¿Qué es la sequía? Ausencia de lluvia. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Aquí comienza una nueva profecía que va aproximadamente hasta el capítulo 17. Vamos a ir prestando atención a los capítulos siguientes. El mensaje de este capítulo no lleva fecha. O sea, no hay forma de definir en qué momento se dio esta profecía. Algunos consideran que se dio durante el reinado de Joacim, aproximadamente en el tercer año de Joacim. Una sequía. ¿Qué tan dura, qué tan complicada es la sequía? Cuando en los tiempos de Jacob hubo sequía por 7 años, recuerden el sueño del faraón, la gente prácticamente estaba muriendo uno a uno. Y el pueblo de Dios se salvó descendiendo a Egipto, a donde tiempo atrás había llegado José. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra, y subió el clamor de Jerusalén. La gente clamando porque no había nada para comer. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Los nobles. No había agua para nadie, ni para ricos ni para pobres. Enviaron a los criados, no había. Cuando sale el sol es una bendición para todos, gente buena, gente mala. Cuando cae una sequía, la sequía golpea a todos. En el tiempo de Elías hubo una sequía por 3 años y medio. Y Dios cuidó de su pueblo. Elías consideró en un momento que él era solo, pero había muchos más que él, que no habían doblado su rodilla. Siempre hay un pueblo fiel. Y la promesa de Dios es que siempre tendrán su agua y su pan. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Cubrir las cabezas es símbolo de vergüenza, símbolo de dolor. Se llenó de espanto, cubrieron sus cabezas. Aún las ciervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Todos estaban sufriendo. Todos. ¿Cómo hizo Jeremías
en este tiempo difícil, ¿de dónde sacaba agua Jeremías para beber? ¿Cómo hizo? No se nos dice, pero sabemos que Jeremías sobrevivió a esta sequía. Las siervas abandonaban. Los animales así nomás no abandonan sus crías. Tiene que ser una situación sumamente complicada para que lo abandonen. Pero en esta situación dice que lo abandonaban, a pesar de su costumbre instintiva de cuidar muy bien a sus pequeñuelos. La sierva abandonaría su cría para buscar desesperada e inútilmente su alimento. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Miren, Jeremías lo describe como que ya está sucediendo, pero esta es una profecía que vendría. Una profecía que sucedería. Y las profecías se suscitan, tal como Dios los anuncia. Aunque nuestras iniquidades, dice el profeta, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. ¿Qué encontramos aquí nosotros? En los siguientes versículos encontramos la oración de Jeremías en favor de su pueblo. Movido por el amor que siente por su pueblo, Jeremías se siente impulsado a orar para que se le conceda el perdón. En nombre de su pueblo confiesa voluntariamente la transgresión de los suyos. El profeta sabía que la apostasía espiritual de Judá había ocasionado la sequía en su tierra. Aunque nuestras iniquidades testifican, empieza a confesar. Jeremías se identifica con su pueblo, ruega por ellos. Hay que interceder por el pueblo, hay que interceder por las personas. Y sigue clamando Jeremías: oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Tal como se describe en los Salmos, Jeremías siente como que Dios no está, como que Dios no escucha, como que a Dios no le interesa lo que está pasando con este pueblo. Oh esperanza de Israel. Esta expresión que aparece en este texto, en ella el profeta destaca el hecho de que Israel puede hallar esperanza únicamente en el Señor. Únicamente. Jeremías sabía que solo Dios podía solucionar ese problema. ¿Por qué te has hecho como forastero? Porque es como que te has ido, has abandonado a tu pueblo. Aparentemente, Dios abandona a su pueblo. Aparentemente no escucha, aparentemente no le interesa. Y sigue clamando el profeta: ¿por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Atónito, perplejo. ¿Querrás ser como un hombre dormido? Dice en la versión, en la Septuaginta. ¿Querrás ser como un hombre dormido, como alguien que pues puede estar cayéndose la tierra, pero está dormido? No siente nada. ¿Estás así? Sin embargo, dice Jeremías, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Y aquí encontramos una gran perla nosotros. La intercesión de Jeremías no tiene eco, la intercesión de Jeremías no tiene resultados porque el pueblo no estaba dispuesto a arrepentirse. Cuando alguien pide que otra persona ore por él, debe estar dispuesto a confesar sus pecados, debe estar dispuesto a pedir un nuevo corazón. Tú estás entre nosotros, dice Jeremías,
La fe triunfante de Jeremías le aseguraba que Dios no es un forastero como se insinúa en el versículo anterior, sino que el Señor permanece leal en medio de su pueblo. El profeta confía en que aunque el Señor tarde en actuar como valiente que es, salvará a los suyos. Dios va a responder a la oración de Jeremías. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Miren lo que dice la respuesta de Dios. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. No se agrada de ellos. Fuerte las palabras. Por cuanto el pueblo de Judá no se ha apartado de su pecado, sino que se ha complacido en vagar por los caminos de su propia transgresión, Dios se ve obligado a rechazar el pedido de Jeremías. La intercesión del profeta no tiene respuesta positiva. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiere arrepentirse. Toda persona que pida oración intercesora debe estar dispuesto a arreglar su vida con Dios, debe estar dispuesto a pedir perdón. Como David debe pedir un corazón nuevo, una transformación. A Jeremías no le funcionó la intercesión. Jeremías sintió compasión por su pueblo. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre surgen los porqués. A veces los seres humanos pareciera que somos más compasivos que Dios. Pero no olvidemos que Dios es misericordia y es justicia. Que en el gobierno de Dios hay un equilibrio entre la misericordia y la justicia. La compasión, el amor y el pagar a cada uno según sus obras y el dejar que las personas cosechen las consecuencias de sus actos. Nosotros a veces no actuamos tanto como compasivos, sino como personas muy sentimentales, lo que podríamos llamar los sentimentalistas. ¿Quién es una persona sentimentalista? Es aquella persona que tiene la tendencia de exaltar los sentimientos, esos sentimientos tiernos y blandos, por encima de la razón. ¿No? Una persona puede merecer un castigo, pero como nos conmovemos, bueno, ya pasó, no pasa nada. Pero en el gobierno de Dios, la paga del pecado es la muerte, a tal punto que Cristo tuvo que encarnarse y morir en nuestro lugar. Dios es misericordioso, es compasivo, pero también deja que las personas cultiven las consecuencias de sus actos. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. No ruegues, no intercedas, no ores. Israel estaba allí entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. La gente estaba asustada. Y empiezan a reclamarle a Moisés: ¿para qué nos trajiste a este lugar? Mejor hubiéramos muerto allí en Egipto. Y Moisés también empieza a clamar. Y Dios le dice a Moisés: no es tiempo de clamar. No es tiempo de clamar, es tiempo de actuar. Levanta tu vara, y haz que el mar se abra de par en par, que se abre el camino. Hay ocasiones en las cuales no es tiempo de orar. Con Josué sucedió lo mismo. Después de la derrota con Jai, Josué se pone a orar desesperado porque veía que esa derrota iba a envalentonar a los reyes vecinos y iban a caer todos contra el pueblo de Dios. Y Dios le dice a Josué: no es tiempo de orar, es tiempo
de limpiar el pecado. ¿Qué le está diciendo a Jeremías? No ruegues por este pueblo para bien. No es tiempo de orar. No es tiempo. Es tiempo de limpiar. Es tiempo de transformar. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. No los voy a oír. Sus ofrendas no sirven. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a arrepentirse, no estaban dispuestos a reconocer su necesidad de Dios, no estaban dispuestos a reconocer que debían abandonar sus pecados. Una de las causas principales de la decadencia espiritual de los israelitas era la influencia poderosa hacia el mal que ejercían muchos profetas falsos. Lamentablemente, como dice en el versículo siguiente. Miren lo que dice. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Estos falsos profetas corruptos buscaban popularidad engañando al pueblo y prometiéndoles una paz que no habría. Engañaban diciendo que por cuanto los israelitas eran el pueblo escogido de Dios, estaban a cubierto de toda derrota y que solo les ocurrirían cosas buenas. Como la enseñanza de esos falsos dirigentes religiosos era más agradable a los oídos que los mensajes que daban los verdaderos siervos de Dios, los falsos profetas eran considerados con mucho mayor simpatía que los portavoces designados por Dios. La oposición de los falsos profetas dificultaba mucho la tarea de los mensajeros de Dios. Ese es el gran problema el día de hoy también. ¿Por qué existen tantas religiones, tantas iglesias? Un nombre para cada nombre ocurrente para cada uno. Porque cada uno cree que su nuevo entendimiento de las Escrituras le da autoridad para levantar una nueva iglesia, y una nueva iglesia, y una nueva iglesia. Olvidando que hay una sola iglesia. Desconociendo que hay una sola iglesia, la del Señor. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los que siguen la palabra de Dios tal cual está escrito. Y los falsos profetas. Y el pueblo los escuchaba, los oía. Y el pueblo los seguía. ¿Por qué tienen tanto éxito los falsos profetas? Porque predican la mentira como si fuera verdad, con tanto apasionamiento, y la gente les cree. ¿Por qué tienen tanto éxito los falsos profetas? Porque la gente solo quiere escuchar lo que le gusta, pero no quiere leer en la palabra si lo que están diciendo esos falsos profetas es así o no es así. No les gusta comparar. No quieren darse el trabajo de abrir la Biblia. Fíjate, a la iglesia donde tú reúnes. Mientras el predicador está enseñando, ¿cuántos abren su Biblia para corroborar si es así o no es así el mensaje? ¿Cuántos? Y te vas a dar cuenta que muy pocos. Muy pocos. Me dijo entonces Jehová, ¿cuál es la respuesta de Dios sobre los falsos profetas? Falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño de su corazón os profetizan. Trae este pasaje a nuestros días, tal cual, tal cual. Hay personas que leen la Biblia, toman un pequeño pasaje y sacan todo un sermón y van enseñando doctrinas erradas, doctrinas que arrastran a la gente. Por ejemplo, aquellos que predican con tanto apasionamiento acerca del infierno,
Saben perfectamente que el infierno en la actualidad no existe. Saben perfectamente que los muertos nada saben. Así dice la Biblia. Saben perfectamente que nosotros no tenemos un alma, sino que somos un alma viviente, como dice la Biblia. Pero lo predican de tal forma que las mayorías, las masas, les creen, les creen, les creen. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetizan. ¿Por qué la gente, por qué las mayorías creen en el infierno? ¿Por qué las mayorías creen en la inmortalidad del alma? ¿Por qué mucha gente ha empezado a creer en el rapto? Porque no leen la Biblia. Leen solo el pasaje que les guía. Los que van siguiendo capítulo a capítulo este estudio se habrán podido dar cuenta que hay muchos mensajes, muchas verdades que nunca lo han escuchado en sus iglesias. Nunca. ¿Por qué? Porque los predicadores solo utilizan pasajes ya conocidos. ¿Alguna vez has escuchado Jeremías 14:14? Posiblemente que no. Por tanto, así ha dicho Jehová, ¿no? Sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Con espada y con hambre. Lo que ellos dicen va a caer sobre ellos. Lo que están profetizando va a caer sobre ellos. El Señor declara que esos engañadores serían víctimas de los mismos desastres que habían declarado que nunca ocurrirían. Les va a suceder lo que niegan. Y es lo que va a suceder con aquellos que asustan a la gente en la actualidad con el infierno. Serán lanzados al lago de fuego. El lago de fuego recién viene cuando, después del milenio, Satanás y todas las huestes intentan tomar la santa ciudad. Es lo que dice Apocalipsis 20. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. Y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad al pueblo. ¿Y por qué al pueblo? Porque lamentablemente el pueblo se deleitaba escuchándoles. El pueblo decidió creerles a ellos y no creer a los profetas de Dios. El pueblo decide hacer lo que es agradable, lo que es bonito. Cuando Satanás tentó a Eva en el Edén, dice que el fruto del árbol era apetecible, era agradable a los ojos. Así es el mensaje de los falsos profetas, agradable a los oídos, agradable a los ojos. Y ellos también cosecharían lo mismo que los falsos profetas, hambre y espada. Les dirás pues estas palabras: derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la virgen hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. En esta metáfora se está hablando de Judá, específicamente Jerusalén, la ciudad capital. Lágrimas, así como Jesús derramó lágrimas por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Derrame mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque es grande el quebrantamiento. Un pueblo nacido con un propósito, un pueblo nacido para convertirse en instrumento de salvación, en luz de las naciones, estaba en oscuridad. Y se dice, se afirma, lo dice Isaías, lo dice Ezequiel, el mismo Jeremías, que los pecados que cometía este pueblo eran mayores aún que la de los pueblos paganos. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad,
he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Vagando. Literalmente pasaron por la tierra como mercaderes, mendigos o pastores. No es totalmente lo que sucedió con él, lo que se describe aquí. A veces las palabras no describen lo que sucedió en sí. El pueblo se perdió. Los sacerdotes, ¿quiénes debían encaminar al pueblo? Los sacerdotes, los líderes. Hay un dicho que dice: tal el rey, tal el pueblo. Estuvieron vagando, no entendieron. Hay mucha gente que no entiende el mensaje, y no porque el mensaje no se deje entender, sino porque no quieren entender. Porque no quieren entender. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz, y no hubo bien, tiempo de curación, y he aquí turbación. Jeremías está clamando a Dios. El amor por su patria, por sus hermanos y por su pueblo hacen que el profeta interceda de nuevo apasionadamente en favor de ellos. Comienza con un ferviente debate con Dios acerca de las razones de esa situación tan calamitosa. ¿Ha aborrecido tu alma, Sión? ¿Ya no los quieres? ¿Ya los desechaste? No hay intercesión que valga si el pueblo no está dispuesto a arrepentirse. Dios ya le había dado mensajes a Jeremías mismo. Si se arrepentían, ellos iban a ser una ciudad de paz, una ciudad floreciente. Iban a ser la gloria de Jehová. A veces a los seres humanos nos vence el sentimentalismo. Vemos solamente la parte del sufrimiento, pero no vemos más allá. No vemos el juicio de Dios. Solo vemos el momento que está sufriendo esa persona. Pero en el gobierno de Dios hay un equilibrio, misericordia y justicia. Causas, consecuencias, origen, ¿no? Y frutos. ¿Has aborrecido? Reconocemos, oh Jehová, que nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Por amor de tu nombre. Miren lo que dice el profeta. Por amor de tu nombre. Moisés, en su oración que está registrado en Números 14, 15 al 19, también le dice al Señor: por amor de tu nombre, no deseches este pueblo. ¿Cuántas oportunidades tuvo el pueblo? En aquella ocasión, Dios respondió favorablemente a la oración de Moisés. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. El trono de Dios es el símbolo de la presencia divina. Aquí el trono parece referirse a la ciudad de Jerusalén como morada de Dios. Porque Dios mismo dijo: he elegido a Jerusalén para ser el lugar de mi trono. Él mismo mencionó, él separó. Y Jeremías continúa con su oración. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Todos pudieron ver con gran claridad cuán incapaces fueron los ídolos durante la época de sequía, pues esos falsos dioses no pudieron hacer que lloviese sobre la tierra calcinada. No pudieron.
Faraón, cuando tiene el sueño de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, entiende que Dios tiene el control, que los ídolos no pueden. Todos sus ídolos, sus dioses, no pudieron cambiar aquello de 7 años de abundancia y 7 años de sequía, de escasez, de carencia. No pudieron. No hay Dios. ¿Qué perlas aprendemos aquí? Hemos de interceder por el pueblo, pero el pueblo ha de entender que debe de arrepentirse. Dios no puede hacer nada por los que no quieren que Él haga algo. Podemos ser compasivos, pero nunca perdamos de vista la justicia. A veces los seres humanos creemos que podemos ser más compasivos que Dios, pero simplemente vemos nosotros el lado de la compasión, no vemos el lado de la justicia. Dios demostró su amor por su pueblo, y las ocasiones que permitió que el pueblo fuera sometido a las pruebas fueron oportunidades para que el pueblo reaccionara, pero lamentablemente ni aún así quisieron reaccionar. No esperemos las pruebas de fuego, que lleguen esas pruebas a nuestra vida para recién reaccionar. Entreguemos nuestra vida al Señor ahora. Arrepentámonos cada día para que el Señor sea el Señor de nuestra vida. Que Dios te bendiga.